Me llamo Jake y he pasado la mayor parte de mi vida recorriendo las montañas y los bosques del noroeste del Pacífico. Supongo que podría decirse que soy un rastreador de profesión. La gente acude a mí cuando alguien desaparece en la naturaleza porque saben que tengo un don para encontrar a la gente, incluso cuando otros se dan por vencidos. No hablo mucho de las cosas que he visto allí. La mayoría de ellas no merecen ser repetidas y, de todas formas, algunas de ellas nadie las creería. Antes de convertirme en el rastreador de personas desaparecidas, pasé varios años en el ejército. Serví en las fuerzas especiales, donde me entrenaron en reconocimiento, supervivencia y rastreo. Las habilidades que perfeccioné allí han sido invaluables en mi trabajo desde que dejé el servicio, pero también traen consigo su propio conjunto de recuerdos, algunos de los cuales preferiría olvidar. Una misión que se destaca es la de un ejercicio de entrenamiento que se llevó a cabo en las densas selvas de América Central. Se nos asignó la tarea de localizar a un objetivo de alto valor que se suponía que estaba escondido en una zona designada. Nuestro equipo tuvo que rastrearlo sin ser detectado, utilizando únicamente el entorno natural como guía. Fue una prueba de todo lo que habíamos aprendido en el entrenamiento, y el fracaso no era una opción. Empezamos al amanecer y nos abrimos paso entre la espesa maleza con la facilidad que da la práctica. La jungla estaba llena de sonidos, chirridos, crujidos y ocasionalmente el gruñido de algún depredador. Nuestro instructor nos había dado una ubicación básica, pero más allá de eso, dependía de nosotros encontrar el objetivo. Seguimos el rastro con meticuloso cuidado, buscando con la vista las pistas más pequeñas, una ramita rota, un trozo de tierra alterado, una huella irregular. El verdadero desafío comenzó cuando encontramos una pista falsa. Alguien había intentado engañarnos, dejando pistas engañosas y huellas falsas. Era una prueba dentro de la prueba, y requería de toda nuestra habilidad. Teníamos que volver sobre nuestros pasos, analizar los patrones y descubrir qué era auténtico y qué engaño. Recuerdo que me agaché junto a un pequeño arroyo y examiné el agua fangosa donde alguien había tratado de ocultar sus huellas. El agua había sido alterada de una manera que no encajaba con el flujo natural del arroyo. Vi el contorno más tenue de una huella en la orilla, algo que no había estado allí antes. Utilizando una combinación de lógica e intuición, seguí el verdadero rastro, ignorando las pistas falsas. No se trataba solo de un seguimiento físico, se trataba de comprender la mentalidad de la persona que estábamos persiguiendo, anticipar sus movimientos y adaptar nuestra estrategia en consecuencia. Finalmente localizamos nuestro objetivo, escondido en una pequeña cueva, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El éxito de esa misión no fue solo un testimonio de nuestro entrenamiento, sino de nuestra capacidad para leer el entorno y ser más astutos que el oponente. Las habilidades que desarrollé en el ejército, observación detallada, pensamiento crítico y un agudo sentido del mundo natural, han sido cruciales en mi trabajo como rastreador. La precisión necesaria para orientarme e interpretar las señales sutiles que deja alguien en la naturaleza refleja las habilidades que utilicé en esas misiones de alto riesgo. Cuando estoy en el campo, es como si una parte de mí estuviera de nuevo en esas selvas, analizando cada detalle, cada alteración del entorno. En cierto modo, mi experiencia militar ha moldeado mi enfoque del rastreo. No se trata solo de seguir un conjunto de pistas, sino de comprender el panorama general y armar un rompecabezas que a menudo no tiene soluciones obvias. Cada caso es una nueva misión, con su propio conjunto de desafíos y variables. Y, al igual que en el ejército, no hay margen de error. Cada detalle importa, cada señal es significativa y cada decisión cuenta. Al recordar aquellos días, me doy cuenta de lo mucho que han influido en mi trabajo actual. La formación, las experiencias e incluso las lecciones más duras han contribuido a convertirme en el rastreador que soy hoy. Es una habilidad forjada en el crisol de las situaciones de alto estrés, una en la que confío cada vez que entro en el bosque para encontrar a alguien que ha desaparecido. Y aunque ya no esté uniformado, las lecciones aprendidas en el campo siguen guiándome, ayudándome a navegar por las complejidades de la naturaleza y los misterios que encierra. Llevo años haciendo este trabajo
y me he ganado una reputación en la ciudad. La gente sabe que si su ser querido se pierde en el bosque, Jake es su mejor opción. Tal vez por eso nunca he sido bueno en nada más. La naturaleza tiene un sentido para mí que el resto del mundo no tiene. La gente es complicada, el bosque es sencillo. Es un lugar donde puedo usar mis habilidades sin tener que lidiar con el caos de la vida humana. No soy el tipo de persona que pasa mucho tiempo socializando. Mi rutina habitual después de un largo día de rastreo es dirigirme a un bar local en las afueras de la ciudad, tomar una copa o dos y luego regresar a mi cabaña para dormir. El bar es un lugar pequeño y tranquilo con un puñado de clientes habituales que saben cómo mantenerse alejados. Esa noche no fue diferente, o eso pensé. Estaba bebiendo una cerveza, intentando relajarme, cuando oí voces que se alzaban cerca de la entrada. Giré un poco la cabeza y vi a una pareja de mediana edad hablando con el camarero. Parecían fuera de lugar, gente de ciudad a juzgar por su ropa y la desesperación en sus voces. La mujer tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar y la voz del hombre tenía un tono suplicante. «Por favor, nuestra hija ha desaparecido», decía el hombre. Estaba caminando por el bosque cerca del antiguo camino forestal. ¿Alguien la ha visto? Necesitamos ayuda. Mantuve la vista fija en mi bebida, pero mis oídos alerta. Conocía la zona de la que hablaban. Era remota, difícil de recorrer y no era un lugar para excursionistas inexpertos. La gente se perdía allí todo el tiempo, pero generalmente aparecían después de un día o dos, con algunos arañazos pero con vida. El hecho de que esta pareja estuviera allí, en este bar pidiendo ayuda, significaba que se estaban quedando sin opciones. Terminé mi cerveza y me levanté, dirigiéndome hacia ellos. No pude evitar escuchar, dije manteniendo la voz tranquila. Soy Jake. He estado trabajando como rastreador por estos lares durante mucho tiempo. Tal vez pueda ayudar a encontrar a su hija. La pareja se volvió hacia mí y el alivio en sus rostros era palpable. Se presentaron como Tom y Karen. Su hija, Emily, había ido a las montañas a hacer senderismo hacía unos días y no habían tenido noticias de ella desde entonces. Se suponía que debía ponerse en contacto con ellos, pero su teléfono estaba pasando directamente al buzón de voz. Se habían puesto en contacto con las autoridades, pero la búsqueda no había arrojado ningún resultado hasta el momento. ¿Tienes una foto de ella?, pregunté. Karen rebuscó en su cartera, sacó una foto y me la entregó. Emily tenía 20 y tantos años y el pelo oscuro recogido en una cola de caballo. Sonreía a la cámara, parada en lo que parecía una ruta de senderismo. Estudié la foto un momento y luego se la devolví. ¿Dónde fue vista por última vez? Tom sacó un mapa y lo desplegó sobre la barra. Señaló un lugar cerca del antiguo camino forestal, a unos 16 kilómetros del pueblo. Aquí. Nos dijo que planeaba empezar desde este punto y seguir el sendero hacia las montañas. Asentí. Conocía bien la zona, bosque denso, terreno rocoso y no había muchos senderos para seguir. Sería fácil que alguien se perdiera allí, especialmente si no estaba familiarizado con el terreno. Comenzaré a primera hora de la mañana, dije. Necesitaré una descripción de lo que llevaba puesto y cualquier otro detalle que puedas darme. Me dieron todo lo que necesitaba. Una lista de lo que Emily llevaba, la ruta que tenía prevista e incluso la marca de botas de montaña que llevaba. Escuché atentamente y tomé notas mentales. La pareja me ofreció dinero, pero los deseché con un gesto. No se trataba de dinero en efectivo. Tenía un mal presentimiento, un instinto visceral que me decía que el tiempo se estaba acabando. Si Emily estaba allí, tenía que encontrarla, y rápido. Salí del bar esa noche con una sensación de urgencia que no había sentido en mucho tiempo. Preparé mi equipo tan pronto como llegué a casa, asegurándome de tener todo lo que necesitaría. Mapas, una brújula, una linterna, un cuchillo y suficiente comida y agua para un par de días. Sabía que el terreno sería desafiante y no quería perder tiempo en volver a buscar suministros. Cuando me fui a la cama, ya tenía un plan claro en mente. Saldría al amanecer.
Empezaría desde el sendero donde Emily fue vista por última vez y seguiría subiendo por las montañas. Primero revisaría los caminos principales y luego seguiría por las zonas menos transitadas. Si Emily se perdía, probablemente intentaría seguir los senderos para encontrar el camino de regreso. Pero si se había lastimado o se había salido del sendero, sería una historia diferente. Mientras estaba en la cama, mirando el techo, supe que esta búsqueda sería diferente a las demás. Había encontrado a muchos excursionistas perdidos antes, pero algo en este caso no encajaba. No podía precisar qué, pero sabía que tenía que estar preparada para cualquier cosa. Solo esperaba que, fuera lo que encontrara allí, pudiera manejarlo. Salí al amanecer, cuando la luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles. Conduje mi camioneta hasta el comienzo del sendero donde Emily había sido vista por última vez. Estacioné y preparé mi equipo. El bosque estaba tranquilo. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el canto distante de un pájaro. Me quedé allí un momento, contemplando la escena y dejando que mis instintos me guiaran. Empecé a caminar por el sendero principal, moviéndome despacio y con cuidado. Mis ojos escrutaban el suelo en busca de cualquier señal, huellas, ramas rotas, cualquier cosa que pudiera indicarme dónde había ido Emily. Después de una hora de búsqueda, encontré un trozo de tela rasgada enganchado en una rama, a unos metros del sendero. Coincidía con el color de la chaqueta que Emily llevaba en la foto. Tomé nota de la ubicación y seguí caminando. Un poco más adelante, cerca de un pequeño arroyo, encontré una botella de agua medio enterrada en el barro. La recogí y le di vueltas en las manos. Era una marca común, de esas que se encuentran en cualquier tienda de conveniencia. Revisé el área en busca de más pistas y noté algunas marcas de desgaste en las rocas cerca del arroyo. Parecía que alguien se había resbalado o tropezado allí. Tal vez Emily había intentado cruzar el arroyo y había perdido el equilibrio. Crucé el arroyo yo mismo, moviéndome con cuidado. Al otro lado encontré más señales de paso, más marcas de pisadas, una rama rota. Alguien había pasado por allí, pero el sendero se estaba volviendo más difícil de seguir. El bosque era más denso allí, la maleza más espesa. Seguí adelante, manteniendo mis sentidos alerta. Fue entonces cuando encontré las pistas. Al principio eran tenues, solo huellas en el suelo blando, pero a medida que avanzaba se hicieron más claras. Grandes huellas de garras, diferentes a todo lo que había visto antes. Me arrodillé para verlas mejor. Las huellas eran profundas, lo que sugería que lo que las había hecho era pesado, y caminaban una zancada más larga que la de un hombre. Saqué mi teléfono y tomé algunas fotografías, sabiendo que tendría que estudiarlas más tarde. No pude identificar las huellas de inmediato. No coincidían con las de ningún animal nativo de estas zonas. Los osos y los lobos eran comunes, pero estas huellas eran diferentes. El tamaño, la forma, las garras, todo estaba mal. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago, pero dejé de lado la inquietud. Tenía un trabajo que hacer. Seguí las huellas y dejé que me guiaran hacia el interior del bosque. El terreno se estaba volviendo más accidentado, con pendientes pronunciadas y afloramientos rocosos. El aire era más fresco y la luz más tenue a medida que el follaje se espesaba en lo alto. Las huellas me sacaron por completo del sendero y me llevaron a zonas en las que pocos excursionistas se aventuraban. Sabía que me estaba adentrando en territorio peligroso, pero no podía dar marcha atrás ahora. No con Emily todavía desaparecida. Después de otra hora, más o menos, llegué a un pequeño claro. El suelo estaba cubierto de huesos de animales y había marcas en los árboles, largos arañazos que parecían hechos por garras. Las huellas continuaban hacia el claro, pero no las seguí de inmediato. Me quedé de pie en el borde, examinando el área, tratando de reconstruir lo que había sucedido allí. Los huesos parecían frescos. Algunos todavía tenían restos de piel y carne adheridos a ellos. Fuera lo que fuese lo que había estado alimentándose allí, no hacía mucho que se había ido. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca, una advertencia primaria de que no estaba solo. Caminé lentamente por el claro, manteniendo los ojos y los oídos bien abiertos.
Entonces lo vi. Otra prenda de ropa, parcialmente oculta bajo un arbusto. Me acerqué y me di cuenta de que era un zapato, una bota de montaña de mujer, medio enterrada en la tierra. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Iba por buen camino, pero las pruebas que estaba encontrando pintaban un panorama sombrío. Emily había estado allí, pero también había estado algo más, algo grande y peligroso. Cogí el zapato y lo examiné. Había arañazos en el cuero, como si alguien lo hubiera arañado. Lo volví a dejar en el suelo y di unos pasos hacia atrás, intentando hacerme una idea de la zona. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido bajo y retumbante, como un gruñido que provenía de algún lugar entre los árboles. Me di la vuelta y escudriñé el bosque, pero no vi nada. El gruñido volvió a sonar, más cerca esta vez, vibrando a través del suelo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero no me moví. Sabía que no debía correr. Lo que fuera que estuviera ahí fuera, me estaba observando y si corría, sería una presa. Me quedé quieto durante lo que me pareció una eternidad, escuchando, esperando. El gruñido no volvió a sonar y poco a poco, el bosque pareció calmarse. Respiré profundamente y retrocedí del claro, sin apartar la vista de los árboles. Cuando estuve seguro de que me encontraba a una distancia segura, me di la vuelta y volví al sendero, moviéndome con rapidez pero con cuidado. Necesitaba reagruparme, pensar en mi próximo paso. Emily todavía estaba allí afuera, y yo estaba más cerca de encontrarla, pero no estaba solo. Algo estaba cazando en estos bosques y tenía la sensación de que aún no había terminado. Cuanto más seguía las huellas, más inquieto me sentía. El bosque que me rodeaba parecía diferente. Los sonidos habituales de la vida salvaje habían desaparecido. No había pájaros ni pequeños animales entre la maleza. Solo éramos yo, los árboles y la creciente sensación de ser observado. Seguí avanzando, cada paso más cauteloso que el anterior. Las huellas me alejaban cada vez más de los caminos establecidos, hacia una parte del bosque que ni siquiera yo conocía. Los árboles eran más viejos, con troncos anchos y nudosos, ramas retorcidas que formaban un espeso dosel que impedía ver el cielo. La maleza era densa. Cada centímetro de tierra estaba cubierto de helechos y arbustos espinosos que hacían que el avance fuera lento y doloroso. Mientras caminaba, las huellas no serpenteaban como las huellas de los animales. Tenían un propósito, una dirección. Lo que las había dejado se movía con una intención, y yo estaba empezando a sospechar que esa intención me involucraba a mí. No podía decir si era una trampa o si simplemente me estaba acercando a algo que la criatura quería proteger. De cualquier manera, tenía que seguir adelante. Emily estaba allí afuera en alguna parte, y no podía darme el lujo de dar marcha atrás. Seguí avanzando, cada paso más cauteloso que el anterior. El bosque que me rodeaba parecía diferente, casi como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Los sonidos habituales de la vida silvestre estaban ausentes. No había pájaros, ni pequeños animales susurrando entre la maleza. Solo éramos yo, los árboles y la creciente sensación de ser observado. Me subí a un tronco caído, cuya corteza se sentía áspera bajo mis manos y me detuve. Había un ruido más adelante, un golpe débil y rítmico, como si algo golpeara el suelo una y otra vez. Me agaché y me moví hacia el sonido, con cuidado de mantener mis movimientos silenciosos. A medida que me acercaba, el golpe se hizo más fuerte y me di cuenta de que no era solo un sonido, sino muchos, superpuestos uno sobre otro. Mi corazón se aceleró cuando reconocí lo que era. El sonido de múltiples criaturas moviéndose, sus pisadas sincronizadas mientras rodeaban un área más adelante. Me acerqué sigilosamente, aparté una cortina de hojas y vi otro claro. Este era más grande, con una roca en el centro. El suelo estaba revuelto. Había tierra y hojas esparcidas por todas partes, y alrededor de los bordes del claro se movían varias figuras. Estaban encorvadas, sus cuerpos cubiertos de pelo enmarañado, sus rostros ocultos en las sombras. Sus extremidades eran largas y delgadas y terminaban en manos con demasiados dedos, cada uno con una garra en la punta. Me quedé paralizado,
con la respiración entrecortada en la garganta. Las criaturas caminaban de un lado a otro alrededor de la roca, gruñendo suavemente, y me di cuenta de que se comunicaban entre sí. Eran demasiado coordinadas, demasiado inteligentes para cualquier animal que hubiera conocido. Vi cómo una de ellas levantaba la cabeza y olfateaba el aire. Sus ojos brillaban débilmente en la penumbra. Me agaché aún más, rezando para que no me viera. Me quedé allí durante lo que me parecieron horas, observando a las criaturas que circulaban por el claro. Se movían con una gracia sobrecogedora, sus movimientos casi hipnóticos. Podía oírlas gruñirse entre sí, un sonido bajo y gutural que me producía escalofríos. Me esforcé por escuchar más, tratando de captar palabras o patrones, pero todo me parecía un galimatías. Finalmente, una de las criaturas se separó del grupo y se acercó a la roca. Extendió una de sus manos con garras y tocó la piedra, trazando patrones en su superficie. Los demás dejaron de caminar y observaron, con los ojos fijos en la criatura que estaba junto a la roca. El aire parecía vibrar con energía y sentí una presión en los oídos, como si estuviera demasiado cerca de un altavoz que emitía un sonido de baja frecuencia. Mi cabeza comenzó a latir, un dolor sordo que se hacía más agudo con cada segundo que pasaba. Entonces lo vi, un destello de color cerca de la base de la roca. Era un trozo de tela, pegado a la piedra áspera, del mismo color que la chaqueta de Emily. Mi mente se aceleró. Estaba allí. ¿Se la habían llevado esas criaturas? Escudriñé el claro en busca de alguna señal de ella, pero no vi nada más que las criaturas, la roca y el silencio opresivo. Tenía que acercarme, pero no había forma de hacerlo sin que me vieran. Sopesé mis opciones, con la mente acelerada. Podía intentar alejarlos, hacer ruido y llevarlos a una persecución, pero si lo hacía, los conduciría más lejos en el bosque, lejos de Emily. No podía arriesgarme a perder la mínima posibilidad que tenía de encontrarla. Retrocedí lentamente, con cuidado de no hacer ruido, y me retiré al bosque. Mi única opción era rodear el claro, acercarme desde otro ángulo y esperar poder verlo mejor sin llamar su atención. Me moví lentamente, manteniéndome entre las sombras, mientras mis ojos escrutaban constantemente el suelo en busca de cualquier señal de las criaturas. Me llevó casi media hora encontrar un lugar desde el que pudiera ver el claro desde un ángulo diferente. Cuando lo hice, se me cortó la respiración. Allí, cerca de la base de la roca, estaba Emily. Estaba tendida en el suelo, con el cuerpo sin vida y los brazos extendidos torpemente. Tenía la ropa desgarrada y el rostro pálido, con los ojos mirando fijamente al cielo. Supe de inmediato que estaba muerta. Su piel tenía un tinte azulado, como si hubiera estado allí durante días. Las criaturas se habían reunido a su alrededor y gruñían suavemente mientras olfateaban su cuerpo. Una de ellas le levantó el brazo y sus garras le rozaron la piel. Vi las marcas, rasguños profundos, marcas de mordeduras. La habían matado y ahora estaban jugando con sus restos, examinándola como si estuvieran decidiendo qué hacer a continuación. Sentí una oleada de náuseas que me invadió y la bilis me subió por la garganta. Había encontrado a Emily, pero no quedaba nadie a quien salvar. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había recorrido todo ese camino. Había arriesgado mi vida y ella ya se había ido. De repente, una de las criaturas levantó la cabeza y olfateó el aire, entrecerrando los ojos. Me agaché un poco más, pero ya era demasiado tarde. La criatura emitió un sonido gutural fuerte, un llamado a los demás. En un borrón de movimiento todos se giraron en mi dirección, con los ojos brillantes. Sabía que tenía que irme antes de que me encontraran. Me di la vuelta y salí corriendo por el bosque. Las ramas me arañaban la cara y la maleza me desgarraba la ropa. Detrás de mí, oía a las criaturas atravesar los árboles y sus gruñidos se hacían cada vez más fuertes. Eran rápidos, demasiado rápidos. Sabía que me atraparían si no pensaba en algo. Me desvié del camino y me escondí detrás de un gran árbol caído. Me apreté contra el suelo y escuché cómo las criaturas se acercaban. Se detuvieron cerca, olfateando el aire, gruñéndose entre sí con esos sonidos guturales que me hacían temblar la columna.
Contuve la respiración y recé para que no me encontraran. Durante unos tensos momentos estuvieron justo encima de mí. Podía oírlos moverse, el sonido de sus garras raspando la corteza de los árboles. Uno de ellos soltó un gruñido bajo y sentí que el suelo vibraba debajo de mí. Cerré los ojos, deseando ser invisible, no ser más que otra parte del bosque. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, desaparecieron. Escuché cómo sus gruñidos se desvanecían en la distancia. El sonido de sus pisadas se hacía cada vez más suave. Esperé unos minutos, asegurándome de que no regresaran, antes de atreverme a moverme. Cuando estuve seguro de que no había moros en la costa, salí a rastras de mi escondite, con el corazón todavía latiendo en mi pecho. Sabía que tenía que salir de allí. Tenía que volver al comienzo del sendero y advertir a los demás. Emily se había ido, pero había otros excursionistas, otras personas que podrían cruzarse en el camino de estas criaturas. Tenía que asegurarme de que nadie más corriera la misma suerte. Me moví rápidamente y volví sobre mis pasos hasta el comienzo del sendero. Cada sonido me hacía saltar, con los sentidos en alerta máxima. Seguía esperando que las criaturas aparecieran entre los árboles, pero el bosque estaba tranquilo de nuevo, casi en paz. Era como si todo el lugar hubiera estado conteniendo la respiración, esperando el momento de llegar, y ahora todo había terminado. Cuando llegué al comienzo del sendero, vi a Tom y Karen esperando junto a su auto. Sus rostros se iluminaron al verme. Cuando me acerqué, se apresuraron a acercarse, con desesperación en sus ojos. ¿La encontraste?, preguntó Karen con voz temblorosa. Había una frágil esperanza en sus ojos, una esperanza que estaba a punto de aplastar. Dudé, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. La encontré. Dije suavemente, pero se ha ido. Lo siento mucho. Emily está muerta. Las palabras me parecieron huecas y reales incluso cuando las dije. Por un momento hubo silencio. Luego, Karen dejó escapar un gemido, un sonido crudo y agonizante que resonó entre los árboles. Cayó de rodillas, agarrándose el cabello, mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Tom cayó a su lado, con el rostro desencajado mientras la atraía hacia sus brazos. Observé, sintiéndome impotente, sabiendo que nada de lo que pudiera decir haría que esto mejorara. Tom me miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo?, preguntó con voz entrecortada. ¿Cómo murió? Hay algo en el bosque, unas especies de criaturas la mataron, yo las vi. No se parecen a nada que haya visto antes. Tenemos que irnos, conseguir ayuda, advertir a la gente. Aquí nadie está a salvo. Los sollozos de Karen se convirtieron en gritos, cada uno más desesperado que el anterior. No puede ser verdad, gritó. Mi bebé, mi Emily, no puede haberse ido. Se le quebró la voz y enterró la cara en el pecho de Tom, con el cuerpo temblando por la fuerza de su dolor. Tom la abrazó con fuerza y sus lágrimas cayeron en silencio. Me miró y en sus ojos no solo vi tristeza, sino ira. Una rabia profunda y ardiente que sabía que estaba dirigida a mí. Prometiste encontrarla, prometiste traerla de vuelta, dijo con la voz cargada de emoción. Lo siento, susurré. Lo intenté. Hice todo lo que pude. Pero esas cosas son peligrosas. Tenemos que irnos. Necesitamos ayuda. Tom sacudió la cabeza y su rostro se contrajo de dolor. Dijiste que la traerías de vuelta. Dijiste que la encontrarías, lo prometiste. Lo sé, dije. Y fracasé. Pero tenemos que irnos ahora. Si nos quedamos aquí, todos corremos peligro. La expresión de Tom se endureció y, por un momento, pensé que me iba a pegar. Pero luego se dio la vuelta y dejó caer los hombros mientras acercaba a Karen. Sáquenos de aquí, dijo en voz baja. Aléjenos de este lugar. Llamamos al sheriff y, en menos de una hora, un pequeño grupo de hombres armados llegó al comienzo del sendero. Les mostré las fotos que tenía en mi teléfono. Les describí lo que había visto y los guié de regreso al bosque. Cada paso parecía eterno y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Cuando llegamos al claro, las criaturas habían desaparecido. El cuerpo de Emily yacía inmóvil al pie de la roca, intacto desde la última vez que la había visto. Verla tan pequeña e inmóvil me desgarró el corazón.
Los hombres del sheriff se dispersaron y registraron la zona, pero no había señales de las criaturas. Era como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Tom y Karen estaban de pie junto al cuerpo de Emily, con el rostro pálido. Karen se arrodilló a su lado y le apartó con suavidad el pelo del rostro. Las lágrimas le caían sobre la piel fría. «Mi bebé», susurró con la voz entrecortada. «Lo siento mucho, Emily. Lamento mucho no haber podido protegerte». Tom le puso una mano en el hombro y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Encontraremos a quien hizo esto», dijo. «Lo encontraremos y pagarán por ello. Lo juro». Me quedé atrás y observé cómo el sheriff y sus hombres empezaban a reunir pruebas, a tomar fotografías y a marcar la zona. La escena parecía surrealista, como si hubiera salido de una pesadilla. Había hecho lo que había venido a hacer. Había encontrado a Emily, pero el coste era mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Mientras caminábamos de regreso al sendero, miré hacia el bosque. Podía sentir su peso presionándome, sabiendo que algo todavía estaba allí afuera, observando, esperando. Emily estaba muerta, pero el peligro no había terminado. Las criaturas nos habían dejado ir esta vez, pero no tenía dudas de que todavía estaban allí, escondidas en las sombras, esperando a su próxima víctima. Tom y Karen estaban desconsolados, su dolor era palpable y llenaba el aire a nuestro alrededor. Sabía que nunca volverían a ser los mismos, que la pérdida de su hija los perseguiría por el resto de sus vidas. Y por más que quisiera creer que había hecho todo lo que podía, una parte de mí sabía que les había fallado. Le había fallado a Emily. Y ese conocimiento me perseguiría por siempre.